Buenos días y bienvenidos a Ampliación de Noticias. Son las 8:08 de la mañana y vamos a comenzar nuestro programa de hoy conversando con un congresista de Fuerza Popular que es conocido por su experiencia en el sector interior, porque se ha desempeñado hasta en 2 oportunidades como ministro de ese campo. Y el tema específico con el que queremos comenzar hablando con él es la situación del mercado negro de armas en el Perú, e incluso el mercado que se pretende legal, es decir, el autorizado por SUCAMEC, que va a dar a manos de la criminalidad que, como sabemos, ha aumentado notablemente su uso de armas de fuego, incluidas armas potentes, no solamente pistolas y revólveres, durante los últimos años, hasta el punto de que se habla de la salida del Perú hacia el Ecuador, en particular, de armas peruanas. La institución responsable del tema de las armas en el Perú es, como sabemos, la SUCAMEC, que depende del Ministerio del Interior, y sobre ese tema se expresó el congresista Rospigliosi con mucha energía cuando hubo la interpelación al ministro del Interior, pues ha continuado con ese tema, tanto más que ha sido cuestionado por personalidades vinculadas a SUCAMEC, como si él lo que pretendiese con esta campaña es oponerse al cambio de la ley. Congresista Rospigliosi, muy buenos días, bienvenido a RPP. Buenos días, Fernando. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Desde cuándo tenemos este problema que nos damos de pronto con que haya a la disposición de criminales peligrosos armas de fuego en nuestro país en mucho mayor cantidad que lo que veíamos hace unos años? Bueno, la violencia ha aumentado con la llegada de delincuentes extranjeros, de decenas de miles de delincuentes extranjeros que traían ya esa característica de su país, desde Venezuela, que es un país muy violento y que tenía la tasa de homicidios más alta de Sudamérica. Ahora, el problema de estas armas que han pasado a la delincuencia proviene más o menos del 2021. Entre 2021 y principios de 2023, lo que ha ocurrido es un tráfico de armas de manera inusual e importante a la delincuencia, con la responsabilidad fundamental de SUCAMEC, que ha autorizado la entrega de este tipo de armas de rifles y de pistolas a personas que evidentemente no tenían capacidad para adquirirlas, ni tenían ningún motivo para adquirirlas, como este señor Algemiro Sobrado, un chofer de combi, o este señor Rudy Fernández, un chofer de mototaxi, que compraron decenas de rifles y de pistolas iguales. O sea, ¿quién compra 30 rifles iguales? Y lo peor es que tengo entendido que al cabo de poco después de esa compra dijeron que les habían robado esas armas. O sea, dieron una excusa ridícula. El señor Algemiro dijo que había pasado con su vehículo cuando cayó el huaico de Punta Hermosa y que se llevó todas las armas. No se llevó el vehículo, no se llevó nada más que todas las armas. Y este señor Rudy dice que todas sus armas, que eran unas 70 más o menos, las puso en una caja. Cosa que es imposible, porque eran rifles de pistola, no entran. Bueno, pero dice que las puso en una caja y las subió a un taxi. Y antes de que él se subiera al taxi, el taxi se fue con todas sus armas y él ni siquiera tomó la placa. O sea, son excusas ridículas porque esas armas han ido a la delincuencia. Pero la responsabilidad de SUCAMEC está acreditada, porque ellos le dieron la licencia y la tarjeta de propiedad en un tiempo récord. Cualquier usuario de armas sabe que la SUCAMEC suele demorarse más de los 21 días que establece el TUPA de la institución para darle a uno una licencia o una tarjeta de propiedad. A ellos en 9, 10 días le daban licencias para 10 o 15 armas. Eso es absolutamente insólito y solamente se explica por la corrupción que hay en esa institución. O sea, ¿qué justificación tiene una persona que obviamente no tiene los recursos para adquirir armas por $100,000? ¿Qué justificación? Ninguna. Pero sin embargo le daban licencias de 10 en 10 a estas personas en un lapso de 9 días, de 10 días, rapidísimo, le daban las licencias y estas personas adquirían esas armas y luego las pasaban, por supuesto, a la delincuencia. Y
han salido funcionarios de SUCAMEC, sobre todo hay uno que se llama Ronald Rejas, que sale en todos los medios mintiendo descaradamente, diciendo, nosotros no tenemos la culpa la tiene la ley. Primera mentira. Segunda mentira, es la gestión anterior. A mí me dijeron eso cuando yo fui a SUCAMEC. Yo dije, bueno, si ustedes dicen eso debe ser cierto. Pero después he descubierto que es mentira. Por ejemplo, en la gestión de Rejas, a este señor... ¿Cuándo fue nombrado el señor Rejas en SUCAMEC? El 6 de enero. El 6 de enero del año pasado, gerente de armas. Pero él está desde marzo del año 2022 ocupando otra gerencia. Marzo del año 2022. O sea que fue nombrado inicialmente en esa otra gerencia por Pedro Castillo y fue mutado por Dina Boluarte a principios de año pasado. Así es, como gerente de armas, que es el que se ocupa de estas cosas. Y en su gestión se le han entregado 37 armas a este señor Rudy Fernández. 37. Y al Gemiro Sobrado 25 armas. En la gestión de Rejas. Por solamente mencionar estos dos casos, o sea, está mintiendo. Y la otra cosa que dice es que la ley es la culpable, es mentira. La ley es una muy buena ley que se ha logrado después de mucho tiempo, fue aprobada en 2015 y entró en vigencia en 2016. Y la prueba más evidente es la siguiente. Si hoy día tú vas a la SUCAMEC y pides licencia y tarjeta de propiedad para 10 armas, no te la dan. Pides para 5 armas iguales, no te la dan. Si pides para una y pasas los requisitos, quizás. ¿Por qué ahora ya no hay ningún Rudy, ningún Algemiro que obtenga licencia para 60 o 70 armas? Con la misma ley. Porque simplemente el evaluador dice, señor, ¿usted quiere comprar 3 armas iguales? ¿Por qué? ¿Cuál es su motivación? ¿Para qué las va a usar? Porque es evidente pues que nadie se compra 3 armas iguales para ir a disparar, ya sea de cacería o para hacer tiro deportivo. O sea, antes del 2021 y después que se hizo la denuncia, dicho sea de paso, yo fui el que hice la denuncia. ¿Y cuándo la hizo usted? Yo la hice, si mal no recuerdo, el 14 de agosto de 2023. Cuando me enteré de este asunto de Rudy y de Algemiro, y publiqué un artículo en el portal Lampadia y lo publiqué en el Twitter. En base a ese tweet que yo publiqué, yo no era congresista en ese momento, la congresista Roselia Amurús hizo una denuncia ante la Fiscalía, cosa de la que yo me he enterado después, porque después la Fiscalía me ha citado a mí como testigo. Y me dice, mire, en base a su denuncia es que Roselia Amurús presentó esto ante la Fiscalía y hemos abierto una investigación. ¿Qué va a paso de tortuga, como van las cosas en la Fiscalía? Permítanos no ir a paso de tortuga nosotros, ir a una pausa, después de la cual así nos reponemos de las informaciones que nos está dando un poco, y después de la pausa conversaremos con usted para saber si la investigación se ha focalizado en las autoridades de SUCAMEC, que depende, repito, del Ministerio del Interior, cuyos nombres usted nos ha dado. Ya esta denuncia suya tiene más de 7 meses. ¿Por qué es que no hay ya resultados de esa investigación? Sobre todo porque el tema de las armas y su uso para matar gente no espera, y lo vemos en las calles todos los días. Vamos a hacer una pausa y retomamos nuestra conversación con el congresista Fernando Rospigliosi. Son las 8:20, estamos conversando con el congresista Fernando Rospigliosi, que nos ha explicado por qué se ha lanzado en una campaña, por ahora solitaria, me parece, para mostrar con el dedo responsabilidades nada menos que de la SUCAMEC, es decir, de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, armas, municiones y explosivos de uso civil, en la facilidad con la que algunas personas dudosas obtienen no una,
sino muchas armas que luego desaparecen y las cuales se puede presumir razonablemente en Ávila que van a dar a manos de la delincuencia y la criminalidad. Bueno, hay investigaciones que lo que demuestran es que en realidad son estas mafias las que subcontratan personas, intermediarios, que son, por ejemplo, el caso que acaba de narrar Fernando Rospigliosi con relación a se perdió, pasó el Guayco y se llevó las 70 armas que había comprado. No, en otro caso, me robaron. ¿Qué te robaron? 120 fusiles que tenía en mi casa o cosas por el estilo. Y lo que hacen las mafias es conseguir personas que seguramente reciben algún tipo de comisión, pero luego reportan las almas perdidas y ya se ha demostrado que, por ejemplo, una pistola, la pistola que se usó para el asesinato del candidato presidencial en Ecuador, era peruana y tenía ese origen. No está acreditado, todavía está en duda. Lo que sí se acreditó es que un arma que tenía la banda que asesinó tenía un registro de origen peruano. Por eso ha intervenido una agencia federal de los Estados Unidos, la Homeland Security Investigation, que es, como digo, una agencia federal que se creó después del 11 de septiembre y cuyos agentes especiales han estado en las intervenciones que se han hecho hace unos días. O sea, todo esto ha ocurrido por presión del gobierno de los Estados Unidos, como es evidente, porque hace ya algunos meses los Estados Unidos han suspendido la venta de armas y municiones al Perú, cosa que es muy grave, y esto porque están ocurriendo estos hechos, y como he señalado en otras oportunidades, esto se trata de lo siguiente: hay corrupción en Sucamec, hay determinadas armerías que son en realidad fachadas para este trasiego de armas. Hay testaferros como este Rudy Fernández, este Algemiro, que ya se han hecho famosos, y hay, por supuesto, las bandas delincuenciales que se aprovechan de este esquema corrupto para traficar armas hacia la delincuencia. Pero lo que le corresponde al Estado es la SUCAMEC. Por eso yo le demandé el jueves pasado en la interpelación al ministro del Interior que intervenga en SUCAMEC. Esto ya es un escándalo y no puede ser que los funcionarios de SUCAMEC se sigan paseando en todos los medios diciendo nosotros no podemos hacer nada, pobrecitos, estamos atados por la ley, cosa que es mentira, como lo he demostrado muchas veces. Una persona puede tramitar una licencia, eso está bien, pero la licencia no debería permitir que uno compre 70 armas. No, por supuesto, pero no, hay que declarar todas las armas que uno tiene y uno no tiene para su seguridad personal, en el mejor de los casos, 70 armas. No, en este caso las compran para caza o para tiro deportivo, pero nadie se compra 10 fusiles iguales para hacer tiro deportivo. Además, es evidente que una persona tiene que tener los recursos económicos. El tiro deportivo o la caza son distracciones muy caras. Una bala de estos rifles 223 vale entre 5 y 8 soles. Una bala. Depende de qué marca compres tú. Entonces, tú te vas un fin de semana, te gastas 100 balas y estás gastando un montón de plata. Como un chofer de combi o un chofer de mototaxi pueden acreditar que tienen miles de dólares para comprarse estas armas y miles de dólares para realizar ¿Cuáles son las justificaciones que da SUCAMEC? Porque, a ver, hay un caso concreto que usted cita en el proyecto. 3 dudosas empresas autorizadas por SUCAMEC trajeron 1.919 de esas armas. Es decir, ¿qué es lo que no hay un vacío legal de pronto? ¿O es simplemente falta de fiscalización, falta de voluntad, falta de seguimiento? Eso, falta de fiscalización y falta de voluntad, porque la SUCAMEC es la que autoriza la importación de armas y es la que entrega la licencia y las tarjetas de propiedad para que compren las armas. Y de pronto algunas empresas dudosas, por decirlo menos, empiezan a importar cientos de esas armas cuando el mercado no da para tanto en un periodo tan corto. Esto ha ocurrido básicamente entre 2021 y la mitad de 2023. Entonces, si empiezan a importar cientos de estas armas, hay que preguntarse por qué.
Pero la SUCAM me dice, no, yo no sé nada, yo miro al techo, yo estoy ciego, sordo y mudo. No es así, pues. Y la otra tienen que cosa darse es que cuenta que eso está ocurriendo. Y que el problema es la ley. Yo recuerdo que acá entrevistamos el año pasado, septiembre, me parece, al señor Rejas, y nos dijo que la ley 3299 prohíbe limitar el número de armas que se venden a cada persona. Mentira. Hay que cambiar la ley. Y le reprochan incluso a usted el querer oponerse a que esa ley sea modificada. Sí, esa es una muy buena ley. Yo soy un usuario y desde hace décadas, y los usuarios siempre hemos estado sometidos a cambios permanentes de la ley, que te prohíben esta arma, que te prohíben el otro, que te prohíben tal calibre, que los tiempos, los plazos de renovación de licencia cambian. Por fin, el año 2015 se logró aprobar una muy buena ley en el Congreso, que no es perfecta, por supuesto, pero es una muy buena ley y no ha tenido problemas hasta Pero el 2021. dicen, los funcionarios de SUCAMEC dicen que no impide que se compren varias armas por cada persona. Yo te pruebo que eso es falso, porque desde que estalló el escándalo, desde que yo hice la denuncia a mediados del año pasado, ya no han entregado 10, 20, 30 licencias. Por sentido común también, ¿no? Evidente, pues el evaluador le dice a usted, señor, ¿usted quiere comprar 10 rifles iguales? ¿Usted, señor chofer de mototaxi, quiere comprar 10 rifles iguales? ¿Con qué plata? ¿De dónde ha sacado el dinero? Deberíamos aprovechar también, congresista Rospigliosi, para pedirle una opinión sobre otro tema, que no tiene que ver con armas, sino con relojes. En este caso, la Fiscalía de la Nación el día de ayer anunció que abre diligencias preliminares contra la presidenta Dina Boluarte por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaración en documentos por el uso de relojes de la marca Rolex. Todo esto tiene que ver con la polémica suscitada a raíz de información periodística que dio cuenta del reloj o los relojes, porque entiendo que por lo menos son 3, por lo menos verificados son 3, por un monto valorizados en 84.000 soles. La presidenta, cuando se le preguntó por esto, dijo son de antaño, ¿no? Pero cuando se consulta a los especialistas dicen ese modelo no calza en lo que podemos definir como un reloj de antaño. Son, algunos después del año 2000, otros 2020 inclusive, modelos recientes, y por lo tanto, dado el valor de los relojes, tendrían que haber sido declarados por la mandataria, tomando en cuenta que un Rolex con estas características es probablemente mucho más caro que un vehículo, ¿no? Y por lo tanto, ya constituye un bien a declarar. Así es. Los funcionarios públicos, la presidente Boluarte, sin duda, entre ellos, tiene que declarar bienes valiosos. Entonces, en este caso, si se trata de relojes que exceden, me parece que 2 unidades tributarias, o sea, 10.000 soles, que exceden los 10.000 soles, cosa que evidentemente cualquier Rolex excede, entonces debería haberlo declarado entre los bienes que necesitan ser incluidos en ese documento. Si no lo ha hecho, entonces está en un problema. Ahora, nuevamente sabemos, como ya hemos discutido con los últimos presidentes, que la señora Boluarte no puede ser acusada durante su mandato, pero sí puede ser investigada. Entonces, si la Fiscalía ha abierto una indagación al respecto, bueno, la señora tendrá que responder y demostrar lo que ha dicho, que ella con su sueldo de RENIEC se lo compró. Claro, correcto, cosa que tampoco calza, como hablábamos con las armas, cuando uno compara los ingresos o el costo del producto que se vende y en este caso se compra. Ahora, el presidente del Consejo de Ministros, el señor Adriancén, ha dicho que él ya no se va a referir al tema porque esto es un asunto de índole personal. La investigación de la Fiscalía lo desmentiría, no es un asunto personal de la presidenta, en tanto funcionaria pública. No es un asunto personal, sin duda, pero por lo que entiendo el señor Adriancén está tratando de no meterse en ese asunto, obviamente, o sea, no asumir la responsabilidad de lo que ha hecho la señora Boluarte, ¿no? Claramente está diciéndole, señora Boluarte, responda usted por sus problemas y no involucre a mí en ellos, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que se va a presentar en el Congreso el día 3 de abril para hoy se reúne de investidura. con la bancada de lo que usted forma parte, porque creo que el ciclo de diálogos comienza hoy con Fuerza Popular,
temprano esta mañana. Quería preguntarles si se han puesto de acuerdo, qué es lo que le van a plantear ustedes, congresistas de Fuerza Popular, al señor Aberancén. Bueno, no, en realidad va a ir el vocero, van a ir unas pocas personas. Estamos en semana de representación y la mayoría de congresistas de la bancada viajaba afuera, así que no ha habido oportunidad de reunirnos, pero supongo que ya informará el vocero sobre el resultado de la reunión con el presidente del Consejo de Ministros, ¿no? ¿Qué es lo que le quisiera decir si es que asistiese, que veo que no es el caso, a esta reunión? Mire, yo creo que los temas están claros, se requiere una mejor gestión y sobre todo una mejora significativa en el tema económico y seguridad. Creo personalmente que en el último tiempo han habido cambios positivos en la Cancillería, Javier González Olachea, en Economía, el señor José Arista, en el Ministerio de Energía y Minas, el señor Rómulo. Muchos son cambios positivos y espero que sigan habiendo más cambios en el gabinete, de tal manera que podamos tener una gestión más eficiente, que es lo único que puede mejorar la situación del país, de los peruanos y también del gobierno. En lo particular, sobre la moción de censura que dicen se ha enfriado en contra del ministro del Interior, ¿cuál es su opinión? Bueno, primero debería decir que estamos esperando que el ministro del Interior tome acciones inmediatas con SUCAMEC. Entiendo que el sábado pasado ha remitido a la Oficina de Integridad y a la Procuraduría del Ministerio del Interior documentos diciendo hay que investigar a SUCAMEC, pero eso puede quedar ahí para las calendas griegas. No es suficiente en absoluto, tiene que intervenir ya, porque además de los problemas mencionados con las armas, ya no hemos hablado de ese tema y no vamos a hablar de la hora, explosivos. También SUCAMEC da los permisos para explosivos y ahí hay pues infinidad de problemas. Entonces, hay que esperar que el ministro del Interior tome acciones inmediatas. En la bancada de Fuerza Popular no se ha discutido el tema de la censura todavía, no se ha firmado la moción de censura, pero a la hora de la votación vamos a tener que decidir y hay que ver cuál es la respuesta del Ministerio del Interior sobre este asunto específico. O sea, hay cosas que, en fin, se están haciendo, ¿no? Esta captura, por ejemplo, de los delincuentes de Coma, lo del gota a gota, que es una de las cosas que aterroriza a la población, la captura de este iraní acusado de terrorismo, en fin, hay cosas que se están haciendo y el ministro tiene poco tiempo. Es comprensible eso, pero también sobre determinados aspectos tiene que tomar acciones inmediatas que él puede tomar y que hasta ahora no estamos viendo. Ojalá que lo haga. Muy bien, muchas gracias Fernando Rospiglioso, congresista de Fuerza Popular, por estar acá y por darnos un punto de vista sobre temas de política peruana, sobre todo el tema de las armas y los explosivos en SUCAMEC. Y si quieren volver a escuchar esta entrevista y otras más, ingresen a rpp.p para que estén mejor informados. Vamos a la pausa a las 8:33.